Bien, vamos a dar 2 minutitos que se terminen de conectar, ¿sí? Los que faltan. Arrancamos con... Bueno, profe. ¿De cuánto tiempo está, profe? 29 semanas. Pero ahora se la ve mejor, ¿no? ¿Está mejor ahora? ¿Se siente mejor? Estoy... no. Estoy De con... sus náuseas. Sí, no, de eso estoy perfecto. Ahora lo que tengo es contracciones. Empecé con... Estoy con amenaza de parto prematuro, así que... Qué mal. Reposo. ¿Qué pasa? Sí, así que... Son complicaciones. Se tiene que cuidar mucho. Sí, me tengo que cuidar porque él... ¿Cuándo fue que casi nace? El sábado pasado. Así que... Hay que cuidar. Quiero ir Demasiado temprano se con tiene mi que... hija. Mi hija, yo empecé a los meses. Cada 2 semanas estaba internada con... Y después con tocolíticos hasta que no. Sí, yo estoy con misosuprina ahora. Es horrible. Vos tomaste Duairán. Ahí me daban a mí. Sí, sentís que el corazón se te sale por la boca, más o menos. Da mucha taquicardia, para que lo sepan para la vida. No lo escucho, Ah, no lo sí. escucho. ¿Lo que le dan taquicardia? El Duairán te da así, la isosuprina, el efecto adverso que tiene es la taquicardia. Lo tenés que tomar sí o sí cada 6 horas y lo que sentís es que literalmente se te sale el corazón por la boca. Es horrible. Lo que no puede Sí, pasar me imagino. es la frecuencia cardíaca mayor a 120. Tenés que mantener una frecuencia cardíaca menor a 120. Y el efecto lo produce cuando tu frecuencia cardíaca es mayor a 100. Es como que inhibe la contracción en el útero, pero estimula la motilidad miocárdica. Por el tipo de receptores que hay beta. O sea, al corazón lo estimula y al útero lo inhibe. Sería una cosa así lo que hace. Ya vieron ustedes igual útero inhibidores, me parece, ¿no? Sí, en fármaco. Sí, sí, sí. ¿No es En peligroso eso, Sí. fármacos. profe? ¿O se lo dio porque tenía muchas contracciones? ¿Qué? Pará, me perdí. Te escuché muy... Se escucha mal. ¿Que no es peligroso eso, que le acelera la frecuencia cardíaca o porque tiene muchas contracciones que le di ese medicamento? O el otro. Y pero vos pensá esto, cuanto más prematuro sea el bebé, más riesgo tiene. Entonces, vos en costo-beneficio, vos lo que buscás es que el bebé se quede adentro. Para que el bebé se quede adentro, tenés que hacer reposo y medicación que lo que haga es que el útero no se contraiga. Claro. Entonces, Claro, tenés que evitar el mal mayor, y el mal mayor es que el bebé nazca. exactamente. Así. Es como que es el mal menor de todos, pero bueno. Bien. Clase 21, había 29. Me faltan un par. No sé si murieron en el camino. Lo de murieron es un chiste, por favor, no se lo vayan a tomar. Están asimilando el presente. Me sienta todo. Profe, voy a salir y voy a volver a entrar porque no le entiendo nada. Se me está la voz. Veo moverle la voz, pero no la escucho. Te espero, Giselle. Dale, entrá y... Igual no está tan difícil. A mí me gusta. Sos uno de los pocos que no se está queriendo matar, ¿bien, Anthony? No, profe, bueno, a mí me gusta mucho. Tuve una profesora que me odiaba en la secundaria. Me hacía hacer traducciones con un diccionario. Me hacía hacer pronunciaciones y la odié. Bueno, pero te sirvió. Vos pensá Yo eso. también Sí, tenía, yo también tenía uno así, pero una profesora así. Pero después con el tiempo te das cuenta de que te sirve. Sí, por lo menos lo poco o mucho que aprendan les va a servir a futuro. Esa es la idea. Y no es que me acuerde mucho, porque yo egresé en el 93, pero bueno, algo me acuerdo. Bien, bien lo vamos. Bueno, vamos a seguir. Así les doy después un ratito entre esto y la otra materia. Acá. Estábamos. ¿Pueden ver esto? Sí. ¿Ahí lo ven?
Todavía no se ve. Se está cargando, dice. Está cargando. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, la idea es la siguiente. Estamos en el negativo. Para el negativo, ¿qué dijimos? Necesitamos el auxiliar, la negación y el verbo, ¿sí? Ujú. Bien. Y habíamos visto un ejemplo y nos quedamos en el segundo. El segundo ejemplo es they, persona, do, auxiliar, not, negación, work, verbo, in the hospital, complemento, ¿sí? Persona, auxiliar, negación, verbo y complemento. Ellos no trabajan en el hospital. ¿Qué nos queda ahora? La que me salteo siempre, la tercera persona. She, ella. Das, auxiliar. ¿Acá qué pasó? Estamos usando otro auxiliar, ¿sí? El otro que teníamos, das, ¿sí? Not, negación. Word. ¿Qué pasó con este verbo acá? Si ustedes se acuerdan, y si no se acuerdan, vamos para arriba. Cuando la oración estaba en afirmativo, ¿se acuerdan que era persona, el verbo con la S y el resto? Con la Ah, la S que le sacamos a la persona se le Desaparece. agregamos al auxiliar. Una forma de pensarlo para que se Puede acuerden. ser. La S. Cuando nosotros, No se escucha. si ahí se escuchó una interferencia de alguien que estaban retando, pobrecito. Bien. Auxiliar, negación, verbo. ¿Qué tenemos acá? Una oración donde la persona es she, acompañada de qué? Del auxiliar, das, Del auxiliar. seguida de la negación, De la negación. verbo sin la S. Entonces, una Pero forma, dijimos Ujú. que la S se usa solo en afirmativo. la S se usa solo en Claro. afirmativo. Otra forma de pensarlo para que se acuerden si quieren, es que fíjense que la S le agregamos una ES ¿a quién? Al auxiliar, ¿sí? Al 2. O ¿Ven? sea que la que le sacamos al verbo se la agregamos al auxiliar, digamos. Si lo querés pensar de una manera, sí. Es una forma de pensarlo, ¿sí? Persona, auxiliar, negación, verbo, complemento, ¿sí? Ella no trabaja en el hospital. Vamos con las de acá abajo. ¿Qué tengo acá? Persona, auxiliar, negación, Negación. verbo, Verbo. complemento, ¿sí? I Resto de la oración. drive my car. Yo no conduzco mi auto. ¿Qué tenemos acá abajo? Persona, auxiliar, negación, verbo. ¿Y acá qué pasó? ¿Está bien esto? No, porque está la S. No, tiene la S. Perfecto. Va sin la S. ¿Sí? Fíjense que lo que le subí estaba mal subido, de error de tipeo, que lo tipeo y rápido y le agregué una S de más. ¿Sí? Va sin la S, chicos. Ahora se los vuelvo a subir. Y resto de la oración. Ella no conduce su auto. Cuando usamos el auxiliar, el verbo va sin la S. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos con la tercera. They, ellos, do, auxiliar, not, mi negación, drive, mi verbo, they car, mi complemento. Entonces, cuando nosotros hacemos una oración en negativo,
tenemos que tener en cuenta que vamos a usar el auxiliar y el verbo va a ir siempre sin la S, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la oración se compone de persona, auxiliar, negación, verbo y complemento. Ejemplo, persona, auxiliar, negación, verbo y complemento, ¿sí? Grábense que siempre va el verbo sin la S. ¿Y qué nos queda después? Nos queda preguntar, ¿sí? Y acá hay algo, ¿cómo pregunto? Entonces, yo que les dije, para preguntar y para negar usábamos auxiliar. Cuando presenté los auxiliares arriba. Entonces, ahora acá vamos a usar también el auxiliar, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a estar formada la oración? Acá, si se fijan, tenemos que cambiar de lugar las cosas. ¿Por qué vamos a empezar por el auxiliar? Las oraciones interrogativas, las preguntas, las empezamos con el auxiliar del verbo. En este caso, do, ¿sí? Auxiliar, seguido de persona, I, seguido de verbo, work, seguido de complemento, in the hospital. ¿Trabajo yo en el hospital? Sería la traducción. ¿Sí? Auxiliar, persona, verbo, resto de la oración. ¿Qué tenemos acá? Auxiliar, persona, y otra vez acá el verbo sin la S. Cuando usamos das, el verbo va sin la S. O para que les sea más fácil, siempre que niego o que pregunto, el verbo va sin la S. El verbo sin la S se dice que es el verbo en infinitivo, ¿sí? Fíjense en que cuando pregunto, cuando niego, el verbo es el mismo para cualquier persona. Work, 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 ¿lo ven? Entonces, vuelvo acá. Auxiliar, persona, verbo, resto de la oración, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Auxiliar, persona, verbo, resto, esperen que se me fue, no sé qué dice, acá. Resto de la oración, ¿sí? Vamos con otro verbo, drive. Auxiliar, persona, verbo, resto de la oración. ¿Qué tengo acá? Auxiliar, persona, verbo, resto de la oración, ¿sí? Lo mismo acá, auxiliar, persona, verbo, resto de la oración, ¿sí? Entonces, hacemos un repaso rápido y después vamos a volver a repasar lo de la tercera persona del singular. Verbos en presente simple, lo usamos para describir habilidades, dar instrucciones, dar órdenes, ¿sí? En líneas generales. Bien, es un tiempo verbal que a diferencia de los otros que vimos, el verbo puede ser cualquiera. Cuando nosotros afirmamos, la oración se compone de persona, verbo y resto de la oración. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que cuando yo afirmo, si la persona es she, he o it, al verbo le debo agregar una S. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué me puede pasar? Tengo que negar. Para negar o para preguntar, necesito auxiliares. Los auxiliares del verbo son dos palabras que cuando funcionan como auxiliares no tienen traducción y acompañan al verbo. Estas palabras son do y das. Se escribe do y doe. Do va con las personas I, you, we y they. Das va con las personas she, he e it. ¿Sí? ¿Y cómo se compone la oración?
persona, auxiliar, negación, verbo en infinitivo, sin la S, ¿se acuerdan? Y resto de la oración. ¿Qué me queda ahora? Preguntar. ¿Cómo pregunto? Empiezo por el auxiliar. Auxiliar, persona, verbo en infinitivo, resto de la oración. Hasta acá hicimos un repaso de todo lo que vimos nuevo hoy, ¿sí? ¿Qué me quedaría ahora? Repasarlo de la tercera persona del singular. Acá les puse un cuadrito rosa, si se fijan, ¿sí? ¿Por qué? Yo hasta ahora les dije, le agregamos la S, le sacamos la S, ¿sí? Pero, ¿qué puede pasar? No a todos los verbos le agrego o le saco solamente una S. Dependiendo de cómo termine ese tiempo verbal, lo que puedo agregar es S sola, ES o IES. Entonces, acá, nota sobre la tercera persona del singular. En la tercera persona del singular, que sería she, he o it, el verbo siempre termina en S, ¿sí? Wants, querer, needs, necesitar, gives, dar, thinks, pensar, ¿sí? Para la forma negativa e interrogativa se emplea does, que es igual que el do, pero para la tercera persona, más el infinitivo del verbo. El infinitivo del verbo es el verbo sin la S. Hasta acá, si se fijan, es lo que venimos diciendo, pero en un cuadrito, ¿sí? Entonces, acá me dice, he wants ice cream. Él quiere helado. Wants, que es querer, le agrega una S, ¿sí? ¿Se dan cuenta hasta acá? Persona, verbo, complemento. Es una oración en afirmativo. Acá, does he want strawberry? ¿Quiere él frambuesa? Does, auxiliar. He, persona. Want, verbo en infinitivo. Strawberry, complemento, ¿sí? He does not want vainilla. He, persona. Auxiliar, does. Not, mi negación. Want, mi verbo. Vainilla, mi complemento, ¿sí? Armamos una charla, ¿sí? Solamente usando este verbo para ver cómo funciona con las distintas personas. ¿Se dieron cuenta de esto? Bien. Lo que me queda abajo es esto que les venía diciendo. Yo les dije que le agregamos una S. Eso lo hice para ser un poquito más simplista. ¿Es la realidad? No. ¿Qué va a pasar? Dependiendo de cómo termine el verbo, es lo que se agrega. Si el verbo termina en Y, que es esto que está acá, lo que se agrega, le voy a cambiar ese Y por la terminación IES. ¿Sí? Fly, que es volar, flies. Cry, que es llorar, cries. ¿Lo ven? ¿Cuál es la excepción? Cuando una vocal precede a la Y, lo que hago es solamente agregarle S. Play, plays, pray, que es rezar, praise. ¿Sí? Y se añade ES a los verbos que terminan en SS, X, SH, CH. Passes, pasar, catches, cachear, fixes, encontrar, pushes, pulsar, ¿sí? Esto que está acá, no entren en pánico porque no lo tienen que saber. Yo en cada oración que les dé, les voy a escribir cómo se pone si se pone una S, si se pone una ES o si se pone una IES. ¿Sí? Lo que sí me interesa es que sepan que hay distintas opciones. ¿Saben que ahí me escribió alguien? A ver. Esperen que se me tildó. Bien. ¿Hasta ahí me siguieron?
¿Estamos? ¿Alguien que no me haya entendido nada? Este tiempo verbal supongo que les va a llevar un poquito más a entenderlo, ¿sí? Es más difícil que los otros. ¿Qué es lo que tienen que saber? Lo que hablamos de afirmativo, negativo e interrogativo, cómo escribirlo. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora lo que tenemos acá abajo, un cachito más necesito. Profe, ¿Sí? lo de abajo serían como reglas ortográficas. Claro, exactamente. No las tienen que saber, pero se las pongo para que... O sea, no las tienen que saber de memoria, pero se las pongo para que sepan que existen, ¿sí? Y lo que tenemos que saber es que se agrega S en afirmativo, do y das en... En negativo y en interrogativo, exactamente. Y que cuando está el das, el auxiliar va, el verbo va... Eso es lo que tomaría, digamos, lo que importa para... Lo que importa es cómo se conjuga, que es esto que les digo de cuándo lleva la S y cuándo no la lleva, que es cuando está con el auxiliar. ¿Sí? Acá lo que tienen abajo es un resumen de todo. ¿Qué es? El verbo think, que es pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen? El verbo, con cada una de las personas, I, you, he, she, it, we, they, ¿cómo se pregunta? Do I think, do you think, does he think, ¿sí? Y cómo se niega. I do not think, you do not think, ¿sí? Como para que tengan una idea visual de cómo es el orden, de un mismo tiempo verbal con las distintas personas. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Agregarle atrás un complemento, cualquiera, ¿sí? Entonces, con ese complemento, completaríamos la oración. Este sería un resumen de todo lo que vimos. Bien. Vamos hasta acá. Esto es todo lo del día, ¿sí? Ahora, tengo que guardarlo porque le había subido mal. Volvemos acá. Bien. ¿Ven lo que estoy compartiendo ahí? Está pensando. Ahí Todavía. está. Ahí llegó, buenísimo. Este es un ejercicio, ¿sí? Que tiene dos partes el ejercicio. Intenten hacerlo, si no entienden nada, no se preocupen. La semana que viene lo resolvemos en clase, ¿sí? La idea es la siguiente. Si se fijan, lo que tenemos acá es, ¿ven este cuadrado que está acá? Tiene todos verbos. Cada uno de estos es un verbo, ¿sí? Gives, dar, examinar, respond, responder, takes, tomar, gives otra vez es dar. Está dos veces porque se usa dos veces en las oraciones, ¿sí? En una ya está usado acá. Prepare, preparar, specialize, especializa, treat, tratar, perform, desarrolla, ¿sí? Entonces, todos estos verbos. Y acá que tenemos oraciones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que tienen que hacer es agarrar, Sí. completar las oraciones con el verbo que les parezca, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Con el verbo que les parezca, ¿para qué? Para que la oración tenga sentido. Por ejemplo, pediatrician treat children, por ejemplo. Sí, eso es una luz. Perfecto, muy bien. Ahí ya tienen otra que les sopló la oreja, que está perfecta. Bien. Completamos. Tenemos una persona, un verbo y un complemento, ¿sí? Y después lo que tienen que hacer es pasarla a negativo y a interrogativo.
No, ¿ir ahí? ¿Qué? Ahí me perdí. Está bien, las pasamos a negativo e interrogativo con el verbo que vimos hoy, con el tiempo verbal que vimos hoy. Acá les puse un ejemplo. ¿Cuál es la idea? Que ustedes intenten hacerlo. Después de la semana que viene volvemos a explicar todo. Pero yo creo que si lo intentan, les van a ir cerrando algunas cosas más. Ahora piensen que hablé rápido, es una clase, hay cosas que tienen que procesar. Lo que decía Valeria que estaba quemada, sí, es verdad. Es mucha información para poco tiempo. Entonces, la idea es que en esta semana lo procesen, la semana que viene arrancamos corrigiendo este ejercicio y hay una cosa que yo les subí la semana pasada que no la corregimos, que es Hospital Team, ¿sí? Que es el equipo del hospital, lo hacemos la semana que viene, no se preocupen. Bien. Bueno, chicos, hasta acá terminó mi clase de... Profe, Esperen que voy a dejar de compartir pantalla. Sí, ahí está. Profe, usted no puso para entregar en el class los trabajos. Yo intenté entregarlos y no pude. No estuve en la primera hora de clase, por eso no sé si alguien lo habrá dicho. Los que hicimos hoy, los que tenían No. para entregar, no. Los de hoy, solamente Claro, eso. les pongan para entregar. Una consulta, profe. El que usted mostró al principio de clase, ¿no hay que entregarlo? Los que corregimos hoy, no. No. Ah, bueno. El que hoy... Este se entrega. El de Si se fijan, este nuevo tiempo verbal. El de hoy sí, porque hay para entregarlo, porque figura en el class para entregarlo. exacto. Bueno. Hoy sí para entregar, sí, exactamente. Bueno, ya lo entregamos. Así que bueno, intenten hacerlo. Como dice Nadia, hagan lo que puedan cada uno. Y la semana que viene lo resolvemos, ¿sí? Bueno, profe. Y después tan mucho nos asusten. Es difícil. Pero bueno, vamos a intentar que salga, ¿sí? Profe, lo que pasa es que usted tiene una capacidad para explicar que no sé, a mí. Me hace sentir bien conmigo. Muy bien. Eso Sí. está bien. Así No, que... pero Sí, es de todo verdad, muy explícito, de verdad, profe. Cosas de la secundaria que yo no entendía ni nunca, o sea, nunca me las llevé porque no me las llevé en ese momento, pero que no entendía, ahora las entiendo. Claro, es muy, no sé, a mí me gusta. Gracias, chicos. Me hace bien todo esto, escuchar esto. Sí, tal cual. No voy a tenerla en farmacología. No fue decisión mía, chicos. Lo que pasa es que yo me anduve sintiendo muy mal este año. Yo en fármaco los abandoné porque no... El primer cuatrimestre estuve muy mal. Si se fijan, no daba clases porque no podía. Yo ahora me empecé a sentir un poco mejor y quedé de reposo encima, así que... En breve voy a Está bien, profe. Con inglés vamos bien, no se preocupe. Sí. En breve van a tener que... Voy a venir con mi hija a dar clases, así que van a tener que... Cuídese usted, cuídese su bebé. Los llantos de mi hija van a aguantar. Así que bueno. ¿Cuánto falta, profe? Yo tengo fecha para el 8 de diciembre, falta muchísimo. Oh, falta. Sí, el día de la Virgen. No voy a llegar. No. Una cosa que aprovecho a decirles, en cualquier momento, chicos, donde un viernes no aparezca es porque ya tuve o estoy internada y la coordinadora se va a hacer cargo de la materia, sí. Pero... Bueno, profe. O sea, no me ven en clase, ya tuve... Estoy internada, así que bueno. Ok, profe. Anda preparando el parcial final, así ya nos toma eso, porfis. No, a ver, las actividades y los exámenes los voy a armar yo, quédense tranquilas. La idea es que estoy dando todos los contenidos teóricos ahora para después dar la parte práctica que quede para después por si no estoy, ¿sí? ¿Querés promocionar esta, no, profe? Sí, si no la promocionan, chicos, me muero. Tenemos que aprobar todo. Obviamente, eso es lo que espero. No sabía que se promocionaba. Se promociona, sí, se promociona, sabelo.
Vamos. Es una materia que podés tachar de tu lista de finales. Ok. Así que por eso, entreguen las cosas, hagan las actividades y creo que nos va a ir muy bien a todos. Así que bueno. Bueno, chicos, los dejo. Buena semana. Cuídese, profe. Gracias, profe, cuídese. Nos vemos ustedes. Gracias, Chao, profe, profe. cuídese. Gracias, profe, chao. Chao, gracias. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Buena semana. Hasta luego.